aplicaron esto de donde debo grabar la clase, pero lo aplasté y estaba correcto. Bien, vamos a continuar. No voy a poder grabar la clase. En todo caso, si les puedo mandar este video, esta clase por correo. Bien, estábamos explicándoles sobre cómo calculamos la fuerza axial. La fuerza axial se genera y varía de acuerdo a la carga que tenga en cada una de las secciones de la barra. Entonces, veamos la sección 1. Aquí está la sección 1 entre C y D. La hemos separado acá y ponemos todas las cargas que estén indicadas allí, ¿no? Cargas exteriores, así como la carga interna que vamos a proceder a calcular, que es la NCD. Y la hemos calculado y dice que vale NCD, vale 10 kilonewton, o sea, negativa de compresión. Luego procedemos a la sección 2, ¿no? Tomamos la parte de la derecha de la sección 2, la tenemos aquí. Tenemos la carga de 10 toneladas, una carga de 20 que va hacia la derecha y la fuerza NBC. Esta fuerza, como es una fuerza que vamos a calcular, siempre es indicado que se la coloque desde el corte hacia afuera, ¿no? Tal como está indicada aquí. Si la colocas hacia adentro no quiere decir que está mal, ¿no? Sino que te va a dar un signo negativo, lo cual tienes que cambiar el signo a la fuerza. Entonces calculamos nuevamente con una ecuación de suma de fuerzas en X igual a 0, asimismo indicando que el signo hacia la derecha, que todo lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos la fuerza NBC que va hacia la izquierda, negativa. Después tenemos una fuerza de 20 toneladas, kilonewton, en el punto aplicada en el punto C. Va hacia la derecha, positiva, y la fuerza de 10 kilonewton que va hacia la izquierda, menos 10. Eso, una vez que resolvemos esta ecuación, nos dice que NBC, la fuerza en el tramo que va entre B y C, es de 10 kilonewton positiva. Lo mismo hacemos en la sección número 3. La sección número 3 está en el punto A y el punto B. Y acá la tenemos, todo lo que está desde la sección hacia la derecha. También están indicadas todas las cargas que están aplicadas en esa sección, tanto en el punto B, una carga de 30 kilonewton, en el punto C, que es 20 kilonewton, y la carga exterior también de 10 kilonewton. Volvemos y hacemos y la fuerza NAB que va hacia la izquierda. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en X nuevamente. Tenemos la ecuación planteada y podemos calcular el esfuerzo en la barra. Entonces, en el esfuerzo en la barra dice que vale 20 kilonewton en el tramo entre B y A. Bien, a continuación le vamos a presentar entonces cuál es la variación de la fuerza axial. Entonces así varía, este es el gráfico de la fuerza axial, ¿no? Así es como va a variar la fuerza axial. Entonces en el tramo AB dice que va a estar a compresión, en el tramo BC estará en tensión y en el tramo CD estará la barra en compresión. Esto es la fuerza axial, ¿no? Siempre la fuerza axial la ponemos con una letra mayúscula N y está dado en kilonewton. Cuando graficamos, pues todo lo que va en la parte del eje hacia arriba es positivo y lo que va del eje hacia abajo es negativo. Entonces este es el diagrama. Cuando le piden hacer el diagrama de fuerza axial, esto es lo que tienen que hacer. Ahora procedemos a calcular cuál es el esfuerzo en cada una de las secciones, de las mismas secciones a las donde hemos calculado la fuerza axial. Entonces, para la fuerza, para calcular el esfuerzo en cada sección, sabemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área, ¿verdad?
y vamos a calcular, o sea, el valor de sigma en AB, el valor de sigma en BC y el valor de sigma en el tramo CD. Entonces, como ya tenemos calculada la fuerza axial en el tramo AB, que era de 20 toneladas, y era positiva, y el área, que es una sección, la sección del área, que es en una barra prismática, ¿no? Es igual para todas las secciones. Entonces aquí nos dice que vamos a tener un esfuerzo de 100 megapascal y está en compresión, sigue estando en compresión. En la sección 2, ¿no? En la sección 2 calculamos también, tenemos calculado el NBC y el área sigue siendo 2 centímetros cuadrados. Nos va a dar entonces que el esfuerzo en esa barra es de 50 megapascal. Y lo mismo hacemos en la sección 1, en el extremo derecho, donde está aplicada la carga. Asimismo, tenemos calculado que la carga es de menos 10 kilonewton. La área sigue siendo lo mismo. Entonces nos dice que en el esfuerzo es de menos 50 megapascal. Hacemos el gráfico y nos da un gráfico casi similar a lo que tenemos con la carga, la fuerza axial. Entonces, este es el diagrama. Como ustedes ven, pues estará la barra en compresión, en tensión en el tramo BC y también en compresión en el tramo CD. Esta es la fuerza normal, el esfuerzo normal está dado en megapascal. Ahora, para poder terminar el ejercicio, vamos a terminar calculando cuál es la deformación, ¿no? Y para calcular la deformación, hacemos uso de la ecuación que les habíamos indicado más antes, que donde delta es igual a la carga por la longitud, el modo de elasticidad y por el área de la sección transversal. Entonces ya tenemos todos los elementos calculados, tenemos la fuerza axial, tenemos la longitud, el modo de elasticidad y el área de la sección. Entonces calculamos para el tramo B. Dice que en el tramo B tenemos que la fuerza axial es de 20 kilonewton, la longitud es de 4.4 metros, la longitud es la que está indicada aquí, ¿no? La longitud es la que indicamos al inicio del programa, o sea, entre AB hay 0,4 metros, entre BC 0,4 metros y entre CD 0,2 metros, o 40 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros. O si lo quieres poner en milímetros, ya es cuestión de cómo lo asuma cada uno. Bien, entonces calculamos la deformación que se va a producir en la barra. Entonces, en el tramo AB dice que vamos a tener un acortamiento porque el esfuerzo en la barra es negativo. Entonces la barra en ese tramo se va a cortar. Lo mismo hacemos con la barra BC. En el tramo BC tenemos que el esfuerzo vale 10 kilonewton, ¿no? Los demás elementos son conocidos y eso dice que no va a producir un alargamiento de 0.001 metros. Y lo mismo hacemos con el tramo CD, donde también tenemos que la fuerza axial es negativa, o sea, de compresión. Calculamos los valores acá, entonces también nos va a dar un acortamiento, ¿no? La barra se va a hacer más cortita en ese tramo, en el tramo CD. Entonces finalmente calculamos la deformación total, y la deformación total no es nada más que la suma de estos tres elementos que están acá, de la deformación producida en cada uno de los tramos AB, BC y CD. Y calculamos y nos dice pues que la deformación total, una vez que hemos hecho las operaciones, dice que es igual a menos 0.00015 metros, o si la quieres poner
en metro con función exponencial, o simplemente 0,15 milímetros. Esta es la deformación total, ¿no? Y como es negativa, la barra se va a cortar una pequeña cantidad. Ya, esta es la forma como podemos hacer este ejercicio cuando tenemos una barra horizontal. Ahora veamos una barra vertical, pero que tiene varias secciones. Asimismo, está compuesta de 3 elementos: una parte de aluminio, una parte de cobre y una parte de acero. Y es una barra que la llamamos escalonada por la diferencia de sección que tiene, ¿cierto? En el problema estamos indicando que la longitud entre cada tramo es de 1 metro o de 100 centímetros, que el área 1 es de 1 centímetro cuadrado, que el área 2 dice que vale 3 centímetros cuadrados y el área 3 4 centímetros cuadrados. Y como cargas están indicadas en el extremo de la barra una carga P1 que vale 10 kilonewton. Entre la barra de cobre y la de aluminio, en esa unión hay una carga que actúa en ese punto como P2 de 20 kilonewton. Y entre el acero y el cobre, en la unión de las dos barras, hay una carga también que actúa hacia abajo y que tiene una intensidad de 30 kilonewton. Como es barras escalonadas de diferentes secciones, como lo hemos indicado acá en función del área, también el modo de elasticidad es diferente para cada uno. Para el aluminio dice que va a ser 0.7 por 10 a la quinta megapascal. En la sección de cobre va a tener 10 a la quinta, 1 por 10 a la quinta de megapascal, y en el acero tenemos 2 por 10 a la quinta megapascal. Entonces cada uno de los materiales tiene su propio modo de elasticidad, ¿no? Porque son materiales diferentes. Entonces, ¿qué nos piden? Asimismo, graficar la fuerza axial o normal, graficar el esfuerzo normal y determinar el alargamiento total. Entonces procedemos como el ejercicio anterior, sino que aquí es una barra que está en sentido vertical y está empotrada en la parte superior, ¿no? Y además, pues, la característica que tiene la barra es que es escalonada y cada tramo es de un material diferente. Entonces, lo mismo, hacemos las secciones necesarias para calcular la fuerza axial en cada uno de los tramos, ¿no? En la barra de aluminio, en la barra de cobre y en la barra de acero. Así como les dije en el ejercicio anterior, se puede comenzar por cualquiera de los lados. Puedes comenzar de abajo hacia arriba o puedes comenzar de arriba hacia abajo. Si comienzas de abajo hacia arriba, tiene todos los datos, no necesitas ninguno más. Pero si comienzas de arriba hacia abajo, hacia las secciones, entonces vas a tener que calcular la reacción justamente en el empotramiento. Y si quieres calcular la reacción, entonces suma todas las fuerzas que están aquí, o sea, 30 toneladas más 20 toneladas más kilonewton más 10 kilonewton, tiene 60 kilonewton, que se opone, que es la reacción, ¿no? La fuerza de reacción, para que este elemento esté en equilibrio. Debo mencionar porque cada vez que nosotros hacemos un ejercicio, lo primero que debemos mantener es ir a calcular el equilibrio de la fuerza, el equilibrio del elemento en función de la fuerza que está aplicada. Entonces, para que este elemento esté en equilibrio, debe tener una reacción que sea igual a la suma de todas las fuerzas y esté aplicada justamente en el apotramiento. Y si tú sumas 10 más 20 más 30 son 60, lo que significa que la reacción en el extremo, en el empotramiento, es igual a 60, ¿no? Y actuará de abajo hacia arriba. Para que este elemento esté en equilibrio con respecto solamente a la fuerza, ¿no? No estamos aplicando el peso propio de la barra todavía. Entonces comenzamos por la parte de abajo, donde no tenemos que calcular absolutamente nada, y seccionamos ahí y
tomamos la sección 1.1, entonces tenemos una carga P1 de 10 kN y la fuerza que va hacia afuera, N1. Entonces aplicamos la ecuación de estática, que es igual a la suma de las fuerzas verticales, actuando hacia arriba va a ser positivo. Entonces tenemos N1 menos 10, significa que de esta ecuación sacamos que el valor de N1 es igual a 10 kN positivo, porque va hacia arriba. Lo mismo hacemos en la sección 2, o sea, en la parte de la barra de cobre, ¿no? Y tenemos ahí la sección, y tenemos la fuerza, el fuerza axial que vamos a calcular, que se llama N2, y los otros elementos como la carga P1, que es de 10 kN, la carga P2 de 20 kN, ¿no? Aquí no estamos considerando la sección, ¿no? No estamos considerando ningún tipo de... Solamente estamos calculando el esfuerzo que se produce en la barra por efecto de las cargas que están indicadas. Entonces, asimismo, hacemos la ecuación, planteamos la ecuación, suma de fuerzas verticales, hacia arriba positivo, todas esas fuerzas deben ser iguales a 0. Planteamos la ecuación determinando que el valor de N2 es igual a 30 kN. Y finalmente hacemos también una sección, la sección 3, aquí en la sección del acero, en la barra del acero, y colocamos asimismo todas las cargas que estén en el tramo indicado, ¿no? Y procedemos a plantear la ecuación, la suma de las fuerzas verticales, suma de fuerzas en Y igual a 0, y calculamos que el esfuerzo en esa barra N3 es igual a 60 kN. Y 60 kN, como les indiqué acá, es la reacción de la barra, ¿ya? Entonces tenemos todos los elementos calculados, N1, N2 y N3, y podemos hacer el gráfico del esfuerzo de la barra, de la fuerza axial de la barra. Y aquí está indicada, ¿no? En la barra de aluminio tenemos un esfuerzo axial de 10 kN. En la barra de cobre tenemos un esfuerzo axial de 30 kN. Y en la barra de cobre tenemos una fuerza axial de 60 kN. Así procedemos a graficarlo, ¿no? Y esto nos indica, pues, asimismo, que cómo varía la fuerza axial a lo largo de esta barra escalonada con diferentes materiales, ¿no? Así, cuando le pida el diagrama de la fuerza axial, este es lo que deben presentar, tanto como en la fuerza horizontal, en la barra horizontal, como en la barra vertical. Y después procedemos asimismo a calcular el esfuerzo normal en cada tramo para la barra de aluminio, para la barra de cobre y para la barra de acero. Tenemos los valores calculados de la fuerza axial en N1 para la barra de aluminio, tenemos calculada la fuerza axial para la barra de cobre y tenemos calculada la fuerza axial para la barra de acero, ¿no? Siempre cuando hacemos, calculamos los esfuerzos, nos referimos a esta ecuación que está aquí, ¿no? Donde el esfuerzo en un determinado punto, llamémoslo X, es igual al esfuerzo de la barra, en la fuerza axial de la barra por la sección de la barra en ese punto, en ese tramo. Y aquí, pues, como ven ustedes, la barra de aluminio tiene el esfuerzo que vale 10, como lo vimos antes, y el área es de 1 centímetro cuadrado, como está indicado acá. Realizando o reemplazando los valores de N1 y del área y haciendo la operación, pues nos da que el esfuerzo normal en la barra de aluminio es de 100 megapascal. Lo propio hacemos para la barra de cobre, calculamos, tenemos N1 y el área de cobre dice que es de 3 centímetros cuadrados, y calculamos, reemplazamos los valores. La fuerza N2 dice que vale 30 kilonewton y la área vale 3. Eso es igual a 100 megapascal. Y posteriormente tenemos la barra de acero. Asimismo tenemos calculado N3
y el área en la barra de acero, que es igual a 4 centímetros cuadrados. Entonces reemplazamos los valores, ya hacemos las operaciones y nos dice que vamos a tener 150 megapascal. Entonces graficamos para cada sección. Todo el diagrama es positivo porque la carga es positiva, la fuerza axial es positiva. Y tenemos aquí entonces el gráfico del esfuerzo normal, ¿no?, en megapascal. Y finalmente calculamos la deformación, ¿no? Asimismo, para cada tramo, para la barra de aluminio, para la barra de cobre, para la barra de acero, todos los elementos los tenemos, ¿no? La fuerza axial en la barra de aluminio, la longitud, el modo elasticidad para la barra de aluminio y la sección transversal de la barra de aluminio. El valor de N en la fuerza axial en el aluminio dice que vale 10 kilonewton y la longitud, como lo vimos ahí, es de 1 metro, ¿no? 1 metro de longitud. La fuerza adola la poma de cloro, suavitel, desinfectante, cresto, ácido, cloro, acerca la poma de cloro, suavitel, desinfectante, cresto, ácido, ¿Aló? ¿Sí están escuchando? Hola. Sí se escucha, sí se escucha. Hola. Sí, señora, sí se lo escucha. Ya. Ya, correcto. Entonces, calculamos para la deformación para la barra de aluminio, todos los elementos calculados. Eso nos dice que nos da acá 0.0143 metros. Esto está en metros, ¿no? Lo mismo para la barra de cobre, lo mismo para la barra del acero. Determinamos cada uno. Y estos son positivos porque todas las cargas que van hacia abajo y el diagrama también es positivo. Finalmente calculamos la deformación total. La deformación del aluminio más la deformación del cobre más la deformación del acero, y eso nos da a nosotros 0.00318 metros, no, o 3.18 por 10 a la cuarta metro, o 3.18 milímetros. Ya así calculamos entonces la fuerza axial. O sea que para este tipo de ejercicio la única forma que estamos utilizando Ingeniero, no importa en qué medida la dejemos, si en metros, en milímetros, cualquiera de las dos está bien. O preferible dejarlo en una de las dos. No, a cualquiera. Sí, pero siempre debe indicar, ¿no? Si lo dejas en metro, generalmente cuando estás usando, ¿cómo se llama? Kilonewton, megapascal, siempre es preferible trabajar en metro, todas las unidades en metro, para que la deformación te salga en metro, ¿no? Porque de lo contrario te va a hacer números demasiado grandes. Algo está pasando que no.
Ya, entonces, eso es la fórmula que, como les decía, la fórmula que hemos aplicado en este ejercicio es esta fórmula que está aquí para la calcular la deformación. En los ejercicios anteriores hemos usado esta fórmula que está aquí, ¿no? Para calcular el esfuerzo normal en cada sección. Y para calcular los valores de la fuerza axial, si tenemos una barra inclinada vertical, es la sumatoria, la ecuación es la sumatoria de fuerzas verticales para cada tramo. Y si es la barra horizontal, es una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Eso es lo que estamos usando de ahora en estos momentos. Y para calcular la deformación, la fórmula que está indicada acá. Ya, otro ejercicio que tiene que ver cuando tenemos secciones que son variables, ¿no? Aquí voy a presentarle un ejercicio que tiene una sección variable. O sea, tiene en la parte inferior un ancho de 2 centímetros y en la parte superior un ancho de 4 centímetros. La longitud de la barra es de 2 metros y el espesor de la barra es de 0,4 centímetros. Ya, y tiene una carga colgada en el extremo inferior de 1 tonelada. Entonces nos piden determinar el alargamiento de la barra. Si es de espesor constante, el ancho varía entre 2 y 4, ¿no? Y el modo de elasticidad dice que es una barra de acero y que vale 2 por 10 a la sexta kilogramos centímetros cuadrados. Entonces analizamos esto. Siempre les recomiendo que cuando hagan un ejercicio lo planteen, lo lean de manera correcta, ¿no? Para poder plantear el ejercicio y poder darle solución. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuál es la sección o el ancho de la sección o el ancho de la barra en una sección determinada. Y para calcular eso, pues lo primero que hacemos es determinar una altura. Lo hacemos con X, ¿no? Siempre esta variable X, que nos permite calcular en ese punto cuál es el ancho en esa barra, ¿no? En el punto que hemos escogido. Entonces vamos a calcular cuánto vale el ancho BX a esta distancia X. Y en esa distancia X decimos que tenemos el ancho de la barra inferior que vale 2 centímetros. Y en el triángulo que queda indicamos como M, como es similar, indicamos otra M. Entonces para calcular cuánto vale BX, ¿qué hacemos? Decimos que el ancho BX no es nada más que 2 veces 2 centímetros más 2 veces M, ¿no? M de aquí y más M de acá. Pero ¿cuánto vale M? No, no podemos tenerlo en función de M, sino que debemos tenerlo en función de el valor de X. Entonces para eso lo que hacemos es para calcular M, hacemos una relación de triángulo, ¿no? Una relación de triángulo del triángulo que está aquí o del triángulo que está acá. Y dice que en este triángulo hay el triángulo que va, el triángulo grande, ¿no? Y el triángulo donde está M, el triángulo más pequeño de M hacia abajo. Entonces tiene dos triángulos, un triángulo mayor y un triángulo menor. De esa relación vamos a calcular cuánto vale M. Entonces hacemos la relación, dice que M es a X. M es a X. ¿No? Y aquí el triángulo en la base superior vale 1 metro, ¿no? Un centímetro. Porque tiene, la base tiene 4, la base inferior tiene 2, significa que a cada triángulo le corresponde 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro dice que le corresponde la altura total, 200
centímetros, ¿no? O 2 metros, como estaba indicado. Y de esa relación decimos que m es igual a x sobre 200, ¿no? Calculamos, tenemos el valor calculado de x y lo reemplazamos en esta ecuación que está acá. O sea, donde está bx, que es igual a 2 más 2 veces m, lo reemplazamos ahí. Aquí está el valor de x que está acá, que es x sobre 200, lo reemplazamos aquí y decimos que el valor de bx es igual a 2 más x sobre 100. Entonces tenemos calculado el valor de x en función de la variable x. Ya no en función de m, sino en función de la variable x. Porque como este es una sección variable, vamos a tener que integrar para poder calcular la deformación y todos los elementos más. Entonces, una vez calculado el valor de x, ¿no? Veamos cuál es el área de la sección transversal. Entonces, el área de la sección transversal dice que es igual a b, el ancho de la barra en el punto x, por el espesor de la barra. Entonces, bx dice que vale esto, ¿no? 2 más x sobre 100 por 0.4. Y eso nos da un área de 0.8 más x sobre 100. Aquí la transformamos, entonces decimos que el área final va a quedar 0.8 más 0.004 de x. Entonces, para determinar cuál es el alargamiento, lo hacemos por integración. Entonces, el valor de delta, que es igual a la integral de 0 hasta L de nx por dx sobre e por ax. Entonces, reemplazamos, ¿no? Una integral de 0 a 200, porque la longitud es de 200 centímetros. Reemplazamos todos los valores. La carga, ¿no? Que es 1 tonelada. De x, el modo de elasticidad, que es 2 por 10 a la sexta, por el área AX, que está indicada aquí, tal como la calculamos acá, ¿no? Entonces eso nos dice que nos da, realizando las operaciones, nos dice que nos da un valor de 0.086 centímetros o 0.888 milímetros. Ok, entonces cuando hacemos esto, cuando tenemos cargas que son secciones que son variables, entonces procedemos de esta manera, ¿no? Cuando tenemos este tipo de secciones, entonces procedemos de esta manera. Perdón. Entonces, cuando tenemos secciones que son variables, ¿no? Como en este caso, pero el espesor es constante. Entonces procedemos a hacer a usar la ecuación de deformación como una integral, ¿no? Y tenemos que calcular el valor de bx, ¿no? Bx puede estar aquí o puede estar más arriba, pero siempre tenemos que indicar este valor de x o esta distancia x, que es la variable que nos va a permitir calcular, integrar más adelante. Y procedemos a calcular x por medio de la relación de triángulo hasta finalmente llegar a calcular la deformación. Ya, y finalmente vamos a tener aquí un ejercicio con una barra que está suspendida, ¿no? Que está suspendida cable, que tienen longitudes diferentes, ¿no? La cual está sobre la barra, está en una carga P a una distancia X, y la barra tiene una longitud de A entre A y B. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, una barra uniforme AB
una barra uniforme AB de longitud L se suspende en una posición horizontal mediante dos cables verticales fijos a sus extremos, ¿no? Ambos cables están hechos del mismo material y tienen la misma área de sección transversal, pero las longitudes son iguales, o sea, el L1 es más corto y el L2 es más largo. Punto dice, obtener una fórmula para determinar la distancia X desde el extremo A al punto de aplicación en la barra de la carga P para que la barra permanezca horizontal. Si decimos que la barra permanezca horizontal, entonces, ¿qué condición debemos poner? Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Hemos seccionado cada una de las barras verticales y hemos indicado como P1 el esfuerzo que se genera en la barra que está en el punto A, y P2 el esfuerzo que se genera en la barra que sale del punto B, o sea, del cable sobre la que está sostenida esta barra. Para calcular cada uno de los esfuerzos que se producen en P1 y P2, ¿no? Y lo que nos pide es calcular esta distancia, la distancia X, donde esté aplicada la carga P para que ésta permanezca totalmente horizontal. Les voy a hacer una pregunta. Si la barra permanece, para que permanezca horizontal, ¿qué condiciones debemos indicar? Si alguien me puede responder. Que las fuerzas, que las cargas estén en equilibrio, ¿no? Que las cargas estén, o sea, que la barra esté en equilibrio. Deben estar en equilibrio, pero eso es lo que queremos, que la barra vaya a estar en equilibrio. Pero debemos calcular esta distancia X para decir en qué punto está P, de tal manera que la barra esté equilibrada y permanezca horizontal. Supongo que en ese una condición que podamos poner en la longitud para que permanezca equilibrada. O sea, la carga para P lleva un punto que esté mitad de entre el punto A y el punto B, ¿no? No, porque los cables son diferentes. En cada cable hay un esfuerzo diferente. Debemos plantear una posición, ¿verdad? Esto es en cuestión de deformación. Si hablamos en función de deformación, ¿qué condición debemos plantear para que la barra esté en equilibrio en función de la carga P1, de la carga P2, de la carga P, considerando la distancia? Ok. ¿Nadie? Ok. Sigamos entonces, ya más adelante se los voy a indicar. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular ahora? Es plantear que las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Y vamos a plantear dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático? ¿Alguien me puede responder? Esto es parte de estática. Hola. Hola. Disculpe, ingeniero, que no lo escuché. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático? Las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático? Si alguien puede responder. Que para todas las sumatorias de fuerza sean igual a 0 y el momento resultante es igual a 0.
Dependiendo en qué se lo estén tomando, pues si en Y o en X. No, hay tres ecuaciones de equilibrio estático. Las ecuaciones de equilibrio estático son la suma de las fuerzas horizontales igual a 0, la suma de las fuerzas verticales igual a 0 y la ecuación de momento en cualquier punto de la viga debe ser igual a 0. Ya, esas son las ecuaciones de equilibrio estático y esa es la que vamos a aplicar aquí, ¿no? Y estamos aplicándolo para resolver los ejercicios que estamos resolviendo ahorita y que se refieren a barras o elementos estáticamente determinados, ¿no? Y para resolver este tipo de problemas usamos las ecuaciones de equilibrio estático, o sea, suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0 y la ecuación de momento en cualquier punto de la viga igual a 0. Entonces aquí vamos a plantear dos ecuaciones para poder resolver porque tenemos dos incógnitas, ¿no es cierto? P1 y P2. De resolver P1 y P2, lógicamente podemos calcular la incógnita que está acá, que es X, que es la que nos va a indicar la distancia a la que vamos a posicionar el valor de P para que la barra esté horizontal. Entonces, la primera ecuación que planteamos es la sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, donde dice que va hacia arriba positivo, dice que P1 más P2 menos P es igual a 0. O sea, que P1 más P2 debe ser igual a P. Para que esté en equilibrio en función de las fuerzas, ¿verdad? Después debemos calcular, para indicar el valor de X, calcular la ecuación de momento. No, la ecuación de momento. Dice que el momento desde el punto A, ¿no? Si hacemos una ecuación de momento en A, vamos a tener P por X, o sea, P1, P por X, y P2 por L. Y de aquí calculamos que una vez que tenemos la ecuación P1 por P por X, ¿no? Más menos P2 por X, o por L, perdón. Entonces igual a 0 y de esta ecuación calculamos que X es igual a P2 por L sobre P, ¿no? P2, P sub 2 por L sobre P. Ese es el valor de X. Pero para poder tener, para indicar cuál es esta distancia X, nuestra ecuación nuestra respuesta debe estar en función de L, de L1 y de L2. O sea, en función de todas las distancias. Porque esas son las distancias conocidas. Entonces, veamos qué sucede más adelante. Dice, aquí está la condición que les quería indicar, dice, por la condición de equilibrios, ¿no? Y para que la barra esté totalmente horizontal, debe que la deformación que se produce en la barra AC debe ser igual a la deformación que se produce en la barra PD. O sea, esto que está aquí, ¿no? Para que la barra esté horizontalmente, una vez que calculamos el valor de X, la deformación que se produce en la barra que va de A hasta C debe ser igual a la deformación que produce en esta barra que está acá, que va de B hasta D. Y esa es la condición que estamos planteando, ¿no? Para que poder resolver el problema. Entonces la deformación de AC debe ser igual a la deformación de BD. Esta es la condición de equilibrio. Entonces procedemos a calcular cuánto vale la deformación en la barra AC, o sea, P1 por L1 sobre E por A. Porque el material es el mismo tipo de material y tienen la misma sección cada una de las barras verticales. Lo mismo hacemos para BD, o sea, P2 por L sobre E por A. Estas ecuaciones de aquí las reemplazamos en la ecuación de la condición y tenemos que P1 por L por L1 sobre A, E por A y P2 por L2, E por A. Reemplazando estos valores en esta ecuación. Aquí eliminamos el valor de EA.
¿no? Eliminamos el valor de PA y tenemos la ecuación en función de P1 por L1 igual a P2 por L2. Y de aquí determinamos cuánto vale P1. P2 por L2 sobre L1. Ya, y finalmente esto lo reemplazamos en la primera ecuación. La primera ecuación es la que está acá. La primera ecuación es esta, ¿no? Esta es la primera ecuación, o sea, de P1 más P2 igual a P. Reemplazamos en esta ecuación el valor de P1, que lo calculamos acá. O sea, este valor de P1 lo reemplazamos en la ecuación, en la primera ecuación, y hicimos el valor de P1 más P2 igual a P. Y de aquí tenemos una incógnita que es P2, ¿verdad? Entonces despejamos P2, dice que P2 es igual a P por L1 sobre L1 más L2. Luego en la ecuación de X, ¿cuál es la ecuación de X? Que estaba dada acá, o sea, de X, ¿no? Que es igual a P2 por L sobre P. Entonces, en esa ecuación reemplazamos el valor de P2. Aquí está P2 por L sobre P. Entonces, aquí nos va a dar una ecuación en función de... Aquí vamos a en esta ecuación podemos eliminar el valor de P. ¿No? El valor de P. Y nos queda la ecuación, o sea, el valor de X en función de L1, de L y de L2. Hacemos la operación, eliminamos el valor de P en la ecuación y nos queda que X es igual a L1 por L sobre L1 más L2. O sea, esa es, si le ponemos valores al inicio, al problema, ¿no? Si le ponemos valores a este problema que está aquí, entonces vamos a calcular que P estará en una posición determinada para que la barra esté totalmente horizontal, no esté el punto A más abajo ni el punto A más arriba, ni viceversa, sino estará totalmente horizontal. Pero siempre bajo esta condición que está aquí. AC es igual a B por a la deformación de la barra BD. Ya, y otro ejercicio que les voy a presentar acá es el siguiente. Dice, determinar el diámetro del cable si el esfuerzo de fluencia es de 30 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado y el factor de seguridad es igual a 2, n igual a 2. Ya, este es si ustedes pueden ver, observar la figura. ¿Cómo es la figura con respecto a la carga? Si el diámetro, si las barras son iguales a sí mismo del mismo material y el mismo diámetro. Entonces vamos a calcular cuánto es el diámetro. Entonces, ¿cómo observan ustedes la figura que está aquí? ¿Sí? Escucho. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo era la pregunta, ingeniero? Disculpe. ¿Cómo observan ustedes la figura? ¿Cómo ven ustedes la figura aquí? Con respecto de las barras, con respecto a la barra horizontal y con respecto a la carga. Que la carga está puesta casi en todo la barra, casi en toda, está expandida por toda la barra. O sea, se ejerce Ya, en toda la barra, no en un solo punto en específico.
Ya, entonces, ¿cómo ve la figura usted? Aparentemente está en equilibrio, supongo. O sea, como quiera, todas las cargas están haciendo que la barra vaya hacia abajo, o sea, está jalando la barra hacia abajo. Claro. La Pero, estira, la barra se está estirando, digo, en tensión. ¿cuál barra se está estirando? ¿Cuál barra se está estirando? Toda la barra, me imagino, porque es una barra, todos los puntos A, B, C y D es una barra completa, entonces las fuerzas están actuando sobre toda esa barra. Pero ¿cuáles se deforman? ¿La barra AB, la barra AB, BD o la barra AC? La AC, AC y BD. Y la BD. AC y Ya, BD, esas barras se deforman. esas se van a deformar porque la barra es una barra rígida, ¿no? No se va a deformar. Sí. Bien, la figura, lo que le preguntaba es cómo ven ustedes la figura. Las figuras en función de la carga y en función de los elementos que la están sosteniendo, es una figura de tipo geométrico, ¿cómo se llama? Simétrica, ¿no? Hay una simetría con respecto a todo. Por lo tanto, la carga la podemos dividir simplemente para dos, para obtener el esfuerzo en cada uno de los elementos que la sostienen, ¿no? Entre el elemento de la barra que está sosteniendo la AC y en la barra BD, ¿no? Entonces, como es simétrica, calculamos la carga y la dividimos para dos y podemos obtener el esfuerzo que se genera en cada uno de ellos en función de la carga, ¿no? O sea, la carga es una carga repartida y dice que vale 2.5 toneladas por cada metro lineal y la longitud de la barra dice que vale 5, ¿verdad? Entonces multiplicamos 2.5 por 5 y la dividimos para 2. O sea, 2.5 por 5 es igual a 12.5. Entonces, para cada uno de ellos la hemos dividido y dice que vale 6.25 para la barra AC y 6.25 para la barra BD, ¿no? Y la barra está en equilibrio, lógicamente. Entonces, lo que procedemos después es a transformar, ¿no? Dice que tenemos un esfuerzo de fluencia que vale 30 kilonewtons sobre milímetros cuadrados. Procedemos a transformar esa fuerza que está en milímetros a centímetros cuadrados, ¿no? Y decimos que nos va a dar 3.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados una vez transformado. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular cuánto es el diámetro de cada sección que sostienen a la barra, ¿no? Los elementos que sostienen a la barra. Entonces, conocemos que el esfuerzo requerido es menor o igual a la afluencia sobre el valor de N. O sea, N, que es el factor de seguridad, es igual a la afluencia, a la resistencia a la afluencia sobre la resistencia requerida, ¿no? Pero conocemos el valor de la afluencia y conocemos el factor de seguridad, no conocemos cuál es la resistencia requerida. Entonces, en esta fórmula calculamos la resistencia requerida y dice que 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la fluencia del acero, sobre el factor de seguridad, que es igual a 2, dice que tenemos una resistencia requerida de 1.500 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ok, entonces, si queremos calcular el área o el diámetro, ¿no? Debemos ubicarnos en esta ecuación que está aquí, que es igual al esfuerzo, que es igual al área, a la carga sobre P, y debe ser menor o igual que el valor requerido. Que esta es una condición de resistencia, ¿no? La vez anterior les indiqué que el factor de resistencia es igual al esfuerzo
debe ser menor o igual a la fuerza requerida, el esfuerzo efectivo que se va a generar la barra una vez que está puesta en función. Y aquí reemplazamos el esfuerzo de la barra, ¿no? Que es igual a P sobre A. Entonces lo reemplazamos en la ecuación de resistencia y decimos que tenemos P sobre A menor o igual que la resistencia requerida. De esto conocemos la resistencia requerida, la calculamos acá, que vale 1500 kilogramos centímetro cuadrado. Y tenemos también la carga, ¿verdad? Entonces, lo que no sabemos es el diámetro. O sea, no sabemos el área. Entonces, el área va a estar en función del diámetro. Y lo que vamos a calcular es el diámetro. Entonces, tenemos la carga P, que dice que vale 6.25 por 10 a la 3, ¿no? Sobre el área de una sección circular, que es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, debe ser menor o igual que la resistencia requerida, tal como está indicado en esta fórmula que está acá. Resolvemos esta ecuación y nos interesa saber cuál es el diámetro, ¿no? Porque la única incógnita que está en esta ecuación es el diámetro. Resolvemos la ecuación y nos va a dar que el diámetro es igual a 2.303 centímetros. Ok. 2.36 centímetros. Y así procedemos a calcular cuando tenemos que calcular, por ejemplo, un diámetro o calcular el área. Siempre vamos a requerir de esta ecuación que está aquí. Bien, ¿alguna pregunta tiene que hacer alguien con respecto a los ejercicios que hemos analizado? Porque lo que hemos visto aquí son problemas de elementos que se resuelven, ¿no?, con las ecuaciones de equilibrio estático, o sea, barras o elementos que son barras isostáticas, ¿no?, o estáticamente determinadas, ¿no?, y para la cual hacemos uso de las ecuaciones de equilibrio estático, suma de fuerzas X igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0, y la ecuación del momento en cualquier punto de la viga igual a 0. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, hágalo. Hola. Hola, no hay preguntas. Ingeniero. Diga. ¿Aló? Los centímetros, por ejemplo, cuando tenemos centímetros cuadrados, milímetros al cuadrado, usted trabaja en notación científica. O sea, usted lo transforma, pero lo deja en notación científica como para trabajar mejor. Sí, claro, o sea, eso ya es. Mira, eso es cuando tienes números demasiado largos, o sea, decimales que son demasiado largos, entonces lo más lógico es que tú la pongas en una notación decimal, ¿no? Una notación científica con un exponente. ¿Ya? Es importante que tú, cuando evidencies un problema, lo puedas hacer entender, ¿no es cierto? Que la persona que lo va a revisar te lo entienda correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Ya, generalmente cuando trabajamos, por ejemplo, con unidades que están en kilonewton, ¿no? En kilonewton, en megapascal y ese tipo de unidades, pues siempre van a trabajar con elementos muy grandes, ¿no? Porque cuando transformamos esto a este tipo de unidades, pues
hay elementos bastante grandes. Por eso es preferible trabajar en metro, ¿no? Transformar todo a metro, kilogramos sobre metro, para que tú puedas operar más adecuadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parecen los ejercicios que estamos resolviendo ahora? Hola. Sí hasta ahora bien, ingeniero, pero ¿usted cómo se va a manejar con lo que son las notas? Teams tiene el aula virtual, ¿verdad? A ver, uno por uno, hable uno por uno. ¿Mande? A ver, no escuché correctamente lo que me estaban pidiendo. Hola. Hola. Profe, yo le decía que todo bien con los ejercicios, que están chéveres, que están buenos, pero que cómo se iba a manejar con lo que son las notas, para lo que es el primer parcial. Las notas, tenemos que dejarle algunos ejercicios para que ustedes puedan resolverlo en la casa y lo presenten lo más pronto posible. Hay una consulta que bueno, no sé si es el sistema del aula virtual que no permitió que ustedes les llegue la información, pero igual se lo voy a tratar de subir nuevamente al sistema, ¿no? Y si no los pueden descargar, pues yo se los envío. Pero deben tener notas de consulta y ejercicios resueltos. Ok, bien, mire, los ejercicios que están resueltos aquí, créanme que son bastante elementales, son bastante accesibles. Más adelante van a venir unos problemas un poquito más complicados, ¿no? Porque en la próxima clase les voy a traer unos ejercicios sobre vigas estáticamente indeterminadas, ¿no? Donde vamos a requerir un poco más de análisis de cada tipo de problema. Porque no solamente las ecuaciones de equilibrio estático, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, barras que están empotradas en ambos extremos, barras que están empotradas en un extremo y tienen un apoyo en el otro lado. Entonces, ya no son las ecuaciones de equilibrio estático las que nos ayudan a resolver los problemas. Entonces, vamos a requerir otro tipo de ecuación también para poder resolver los problemas, además de las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la condición, una ecuación de deformación que nos permite y nos ayudará a resolver los problemas que plantearemos en las próximas clases, que tiene que ver con esto de tracción, compresión y deformación. Ok, ¿alguna pregunta más que quieran que le responda? ¿La diapositiva la va a subir? Sí. Todas las diapositivas las voy a subir al aula virtual. Igual ya están subidas aquí en Teams, uno ya las puede ver ahí en Sí, archivo. ahí las pueden bajar, ¿no? Lastimosamente no sé qué pasó, no pude grabarla, no se pudo grabar. Aquí me aparece apagado, no sé si cometí algún error yo y aplasté algún botón que no me permitió grabar la clase. Pero la diapositiva, la clase tal con todas las diapositivas está en la plataforma y la pueden bajar de ahí sin ningún problema. Ok, ¿alguna pregunta más? Porque voy a concluir la clase por ahora. La próxima clase vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo, pero con barras estáticamente indeterminadas, ¿no? Ok, si no hay preguntas al respecto, pues voy a tratar de subirle hoy día mismo algunos ejercicios para que